Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos este miércoles con Cristian Camacho. Les voy a dar una pequeña introducción sobre él. Hoy Cristian nos va a platicar a través de su práctica sobre lugares para la imaginación de formas y relatos donde la escala personal, el color y la luz entran en contacto con operaciones más amplias dentro de la pintura y el dibujo. Cristian estudió en la Esmeralda, Juan Melimba, en la Ciudad de México, y realizó estudios de posgrado de pintura en Royal College of London, y su obra se ha mostrado en distintas secciones en México, así como en el extranjero, y actualmente vive y trabaja en Monterrey, donde ahorita es profesor en la UDEM. Entonces, le cedo la palabra y muchas gracias. Pues, quizás, sí, si hay una diferencia, ¿verdad? Así que ya tenemos a todo el mundo, prefiero. Así, pues muchísimas gracias a todas las personas que vinieron aquí en la noche a escucharme, lo aprecio mucho, porque además, pues ya no, aunque crecí acá, pues vivo ahora en Santa Catarina, en Nuevo León, el área metropolitana de Monterrey, y me gusta mucho ya y trabajo allá, y entonces rara vez tengo también chance de saludar a la gente que una muy estimada que conocí aquí en la Ciudad de México. Aunque yo nací en el Estado de México, pues, y crecí aquí, pues ahorita me encuentro en Santa Catarina. También hay muchas cosas de eso, como de los distintos lugares en donde he estado que quizás han sido una influencia para mí. Y voy a hablar entonces, y por lo tanto espero no sea como demasiado, pero sí quería hacer para esta charla un tipo de genealogía que va a dejar muchas cosas fuera, por supuesto va a ser como medio parcial, pero de cómo, de dónde vienen muchas de las ideas que me interesan, que sí tienen que ver como con cosas que hice en la escuela, con cosas que hice en mi propia formación, y también pensando como en el papel formativo que tiene Soma, que me da mucho gusto también que este programa sea tan longevo. Creo que tiene mucho sentido mostrar muchas de estas cosas que pasaron hace mucho tiempo, ¿no? Entonces quería empezar platicando de ciertas obras e ideas que fueron muy influyentes para mí una pregunta, ¿conviene bajar la luz o algo así? ¿O sí ven bien las imágenes, más o menos? Más o menos, sí. ¿Se puede hacer algo ahí? Bueno, no. ¿Se puede apagar? ¿No? No les da super spooks. Podría ser que se vuelva. Es que algunas cosas son muy oscuras y así, no sé, son como raras. Creo que más se enojan. Bueno, entonces esta imagen de aquí es una imagen de una pintura que fue muy importante para mí en la escuela, que me cambió mucho, y este artista también me cambió mucho, y que fue como John Constable. Es una pintura de 1831 que se llama Salisbury Cathedral from the Meadows, una vista de la catedral de Salisbury. Hay dos cosas que se me hicieron súper interesantes de Constable, que no era esta pintura cuando la vi, dije como hay muchas cosas pasando que son de la luz y del clima y del paisaje. Y por ejemplo, es esta zona como muy penumbrosa, y hay como un arco iris también, que es como un arco iris gris, ¿no? Y de alguna manera es un paisaje muy gris, pero está lleno como de drama de la luz. Y Constable decía que el cielo era el órgano principal del sentimiento para la pintura, y se le hacía muy importante. Fue un pintor de los que como que hicieron famosa la actividad de salir. De hecho, fue los primeros que pintaba al aire libre. Tenía un amigo meteorólogo que se llama Luke Howard, y entonces le inspiró como a hacer varios ejercicios o estudios, como le decimos, ¿no?, en la pintura de paisaje de nubes, y esta idea como de tratar de capturar como los flujos o como el impacto de la luz en ciertas zonas nada más, y pues la humedad, ¿no?, como el clima de alguna manera dejar que afectara como el drama. Obviamente es el paisaje de británico de principios del siglo XIX, pues también tiene sus
contrapartes como románticas en la pintura alemana de esa época y así. Y pues son cosas muy ya como canon quizás de la historia del arte occidental, pero en la escuela fueron importantes y esta fue una, y la otra fue esta que todo el mundo conoce, yo creo que también, que fue el Splitting de Gordon Matta Clark, que como estudiante también me marcó mucho. Fue esta acción en la que Matta Clark corta la casa en dos, ¿no? Lentamente va seccionándola, crea este eje, y algo muy bonito es que esta pieza pues la documentó de distintas maneras, ¿no? Hay como estos collages que son como cajitas, como los espacios cortados, vistos y armados un poco desde el interior, fotos de cómo, además la foto, ¿no? Como este tipo de cosas del documento, pero hay mucha documentación de eso, y si uno ve la película que está en YouTube, se da cuenta que Gordon Matta Clark estaba como persiguiendo a la luz que cruzaba a través de esa incisión que había hecho, y como que eso le fascinó, ¿no? Como que del otro lado de la casa ahora había una línea de luz que ocurría a distintos momentos, y en la película se puede ver como este plano iluminado, como este eje, pues le emociona y lo persigue y lo documenta, ¿no? Como además la casa pues es una casa que está abandonada o no en uso, y entonces pues, está desconectada, ¿no? Es oscura, y estas perforaciones le crean un nuevo como lugar a la luz. En Matta Clark, de hecho, mi proyecto de titulación de la licenciatura está acompañado de esta ilustración en donde yo como viendo a esa cosa me partiendo así como, ¿no? Pero la pintura que estaba haciendo en esa época era como así, era como un tipo como de pintura al óleo, un poco como, no sé, queriendo idealizar este paisaje justo como esta pintura romántica europea estaba haciendo. Yo me inspiraba como en fenómenos como muy artificiales, como explosiones y cosas así, y creo que era, no sé, hay cosas así, luego medio cursis, ¿no? Como que estaba este monito aquí como sosteniendo una banda, no sé qué, pero por ejemplo el color era interesante porque luego había estado viendo como unas pruebas nucleares soviéticas, y como que en ese entonces la película no sobrevivía al flashazo de la bomba, y entonces se volvía rosa o se volvía verde. Entonces era otra vez como esta cosa que yo sentía que era importante como para Constable, ¿no? Como de dramatizar el data del clima y volverlo como una cosa expresiva, y a mí se me hacía como que la luz podía tener esa función como de hacer raras las cosas, de hacerlas distintas, y seguía manteniendo como este interés en estructuras como raras en el espacio, de las que yo creo que es muy capaz el paisaje, o la pintura de paisaje. Y entonces había otras pinturas de esa época que eran como así, ¿no? Yo también quería hacer mi versión como de una sombra muy dura y una nube, pero al mismo tiempo todo es de día, tratar de crear como ese tipo de cosas que no tienen mucho sentido, y aquí había como un cohete, o algo así, como un misil, que cruzaba como el plano, ni siquiera había piso, ¿no? Era como totalmente una fantasía, como algo totalmente un poco, pues sí, hay otras que fueron más, esta era una pintura muy chiquita que le regalé a un amigo, espero que todavía tenga, y que es como el Cerro del Chiquihuite, las antenas repetidoras vistas desde el Politécnico, ¿no? Y otra vez eran eso, ¿no? Como unos fragmentitos de luz, estos árboles se vuelven como una masa y que se mueve, es una pintura de repente casi abstracta, pero tiene suficiente como de estos fenómenos de luz y estos como puntitos allí asomándose, ¿no? Como para que yo dijera que eso era suficiente para mí. Y después o sea, yo quería seguir estudiando pintura, y según yo eso era como lo que me iba a convencer por completo, y es en ese momento que aquí me tengo que regresar acá, fui a estudiar al departamento de pintura del Royal College of Art en Londres, y obviamente ahí pasan muchas cosas, ¿no? De hecho es interesante porque siempre me preguntan como esto de Matta Clark, de como, bueno, ¿estás seguro que esto tiene que ver con nosotros? Y así, yo dije, no, sí, seguro que sí. Y entonces llego allá y hay una conversación muy interesante. Este artículo todavía se puede consultar en Art in America, Provisional Painting, que escribió Rafael Rubinstein en el 2009, y yo llego y esto había sido muy influyente allí. Había una exposición en principal, no me acuerdo que si fue en Stuart Shea Modern Art o algo, es una galería de estas. Hubo más, pero fue una cosa, el artículo empieza con esta pintura de Wendy White, que es este gesto, ¿no? que conocemos como por otros pintores quizás, como, no sé, como Ostrovsky o como Christopher Woolley, así, pero en Wendy White, en este artículo, es muy clara como la influencia del aerosol y sobre el bastidor. Y Provisional Painting, voy a dar una lectura que podría ser toda errónea, pero es la que como que se me quedó,
que el chiste es como que uno está pintando y cualquier persona está pintando y de repente en el proceso de pintar surge este momento en el que ya puede ser una pintura, como que ya se va a volver una pintura, como que hay un par de gestos que es suficiente, como que no tiene que haber nada más, le estás arrojando esta actividad como ahí al lugar en donde ya no va a ser como el canvas vacío o nada más como un montón de basura, sino como un poquito más de algo, y que en ese momento dejas de pintar y ya está la pieza, ¿no? Y es como un poco de darle así la vuelta de tuerca y ya no hay fuga, ¿no? Y ya sé. Entonces había esta forma de pensar la pintura, ponía en relación artistas como pintores de muy diferentes épocas. No sé, por ejemplo, la pintura actual en ese momento, como de Mary Heilman, que además mucha de esta pintura estaba acompañada de muchos como basuritas y cosas, como pequeñas esculturas, como mueblecitos que no servían como para nada, pero que era como algo interesante que estaba en relación. Era muy instalativa quizás de repente, ¿no? Más obra de Mary Heilman, jugaba como con los límites del bastidor. Richard Tuttle, ¿no? Como cosas, además lo provisional presenta las cosas muy inmediatamente como estaban, como pobres o como rasposas o apenas ahí ensambladas, ¿no? También es el tipo de arte que luego hace enojar a muchísima gente y eso también era como una discusión, ¿no? Porque surge la idea de, bueno, porque eso era una idea fuerte, ¿no? Así como una pintura lo que tiene que hacer es funcionar y ya. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tan duro puede ser, o qué tan básica o qué tan sencilla puede ser esa función, ¿no? Y esta idea de, bueno, todo lo que esté en un bastidor, entonces es una pintura y ya va a ser una pintura, pues era una cosa que mucha gente decía, claro que no es una tomada de pelo, pero la idea era como, no, pero qué tal que esto nos hace preguntarnos si eso es suficiente para tener una pintura. Y este es un Richard Aldrich, ¿no? Que está también mencionado como en el... Estos son Raúl de Kaiser, pero esta pintura me encanta, y me encantó que era algo muy diferente a lo que estábamos viendo en México, o más bien en México no se estaba hablando para nada de este tipo de cosas, pero también es un tipo de pintura que yo siento que si ves mucho como que te enloquece, ¿no? Como que dices, ya, odio la pintura. Y creo que eso era una pregunta de qué iba a seguir si estas cosas, estos gestos como económicos eran suficientes para conseguir. Pero obviamente esto va descomponiéndose en algo que más tarde va a ser la recuperación de las formas modernas como algo que es suficiente para llamarle todo un cuerpo de obra de pintura, como los formalismos zombies y todo esto. Pero eso también es interesante porque choca contra lo que está pasando en Londres, en Europa en esa época, que es como estas mismas prácticas de la pintura, pero influidas por el internet, ¿no? Y por el devenir de las culturas digitales, la tumblerización y todo eso, y surgen como piezas como estas de Pamela Rosenkrantz, que todavía me encanta, ¿no? Como La muerte de Yves Klein. Aquí surge también una relación entre las pantallas y la pintura, que tuvo como su lugar no sé, como en la manera de compartir digitalmente imágenes de obras y así, que creo que era, esta obra de Rosenkrantz, que obviamente es una cita a lo que queramos pensar de Yves Klein, pero también como que matarlo, o no sé, o sea, pero también es un monocromo azul, ¿no? Y es como un objeto que se supone que debe reproducir información y como que parece, o está desconectado o simula que está desconectado, y entonces esa información está como de alguna forma solo presente como color, ¿no? Había otras, no sé, otros momentos, y este como mezcla, había gente con la que yo estudié en el departamento de pintura que se me hacía interesante, por ejemplo Seishan Cayley, que él hacía como estas obras, ¿no? Con solo los dedos, modificaba un material y después hacía un molde en gel de lo que había pasado, y le aplicaba como bombardeos de aerosol, como solarizaciones, así como si análogamente estuviéramos metiéndole filtros de Photoshop, pero también la misma idea de copy-paste, ¿no? Como de una y otra, había dípticos, trípticos, polípticos, pinturas la misma hecha con diferentes cachos de moldes, ¿no? O sea, como que parece un objeto encontrado, o parece una cosa que podría ser como un accidente, algo roto, parece que tiene como una luz rara entrándole, pero en realidad es nada más, ¿no? Como los efectos de las diferentes direcciones del aerosol, que parece que son dos partes, también lo sometía a diferentes tipos de baños, no sé, y o sea, digamos que esa palabra como de bañarlas era algo como interesante, porque podían ser objetos muy primitivos, pero tenían un cierto tipo de baño digital, ¿no? Y a mí esa discusión que se estaba teniendo en el Royal College en ese momento fue muy influyente para mí. Creo que la primera cosa que empecé a trabajar desde allí fue... ¿dónde está? No lo encuentro.
Aquí está. Yo le llamé Gradient Studio, pero era como, nada más me puse a imprimir con esta como, pues sí, ya saben, las gradientes de Photoshop, ¿no? Que tienen así 2-3 parámetros, le das clic y generas una y otra y otra y otra y otra y otra. E imprimiendo esto así como un poco sin parar, me di cuenta que estas eran las pinturas que yo quería hacer. Y obviamente me hice la pregunta de, bueno, pero vamos a hacerlo en acuarela, vamos a hacerlo en óleo, vamos a hacerlo en aerosol, o en un hard edge, o qué va a ser como para que tenga algún tipo de sentido esto. Y yo dije, no, como que la foto de estas hojas transparentes, que además me gustaba que era un material como del Office Depot, ¿no? Como que tenía esta como un poco estética de oficina, como de los papeles. Y las fotos, o sea, el plástico a veces es medio feo y tiene esas tiras de papel y las fotos no son óptimas y se le mete como de repente un poquito de la banca o de la mesa, y eso era bien importante para decir como, no obviamente a nivel de las composiciones que yo estaba buscando y lo que el color podía hacer y así, se me hacía valioso, pero también como las cosas que eran inesperadas y que de repente eran como, pues sí, parte del mismo intento de hacer que esto funcionara, ¿no? Como que la silla se metiera allí, y el mismo, no sé, como ruido que tenía, como medio pinche la imagen y así, que hoy en día sí, esto es, no sé, parece como un tipo de nostalgia ahí medio abstracta, ¿no? Parece como un aesthetic de antes, ¿no? Pero eso era, y esto me enseñó mucho como sobre qué expectativas yo podía tener de llamarle algo pintura, ¿no? Porque si esto era como un poco como lo que más me parecía a mí como deseable, como un problema de la pintura, una foto de unos objetos, que no era mi deseo que se viera como una contribución a la abstracción o algo así. Yo no era para nada consciente, pero obviamente las, digamos, tradiciones visuales en las que esto sería como una pintura sería de la abstracción, ¿no? Entonces esto ocurrió, y había otras obras en pues sí, en este periodo. La impresora es parte súper importante o sea, como que la impresora en mi estudio se volvió una cosa interesante porque era como el origen de estas como pinturas. Y de hecho, un poquito después de esto, alguien me dijo, vio como esto que estaba haciendo, me dijo, tienes que ver y lo quiero referenciar porque no encontré la foto, pero lo vi en un blog o algo así, y era una foto en la que Tania Pérez Córdoba había puesto una impresora en la pared nada más, ¿no? Y no encontré esa pieza, pero encontré un artículo en Freeze por ahí en donde mencionan como la pieza que se llama If Used Like Stones, del 2015, que era una impresora Epson SX130 que nada más la ponían así en la pared. Y yo obviamente pues, creo que estoy consciente, no voy a decir qué hacía Tania Pérez Córdoba como con esto o con esto, que quizás tiene que ver, para mí tiene que ver con el ser y los objetos o algo así, pero yo los veía como pinturas increíbles, ¿no? Así como, wow, qué buena pintura, alguien agarró una impresora y la puso ahí en la pared, y se me hacía una gran idea, porque yo había sentido eso como con mis inyección de tinta sobre acetato, ¿no? Y otras piezas de esa época que para mí eran total y completamente un problema de la pintura eran cosas como esta, ¿no? Como este saco, que era la idea de colocar el saco tenía dentro unos imanes, y en los imanes mantenían este como filtro de privacidad que hoy en día pues no sé si, por ejemplo, los cajeros, creo que la gente lo usa en los celulares, así que ves un lado opaco y otro transparente, y este tenía el lado opaco como algo dorado, ¿no? Entonces hacía este juego como de que lo veías de diferentes lados y hacía diferentes cosas. Esta foto me gustó mucho porque parece un poco como una corbata o algo así, de repente ese brillo y hay como un juego ahí. Era un objeto que pues es mucho casi un objeto, pero también de alguna manera es casi nada, ¿no? Y entonces la idea de verlo, tratar de verlo hasta que se convertía en una pintura para mí era importante. Y varias otras cosas tuvieron esa función también, ¿no? Como aquí hay una imagen, como esta pieza de aquí, como estos papelitos que tenían un lado fosforescente y otro lado blanco y estaban atravesados por un alambre nada más, ¿no? Y es como un cacho así con casi de nada. Pero, por ejemplo, piezas como estas tenían una demanda de montaje que sí era medio complicada, ¿no? Que la idea era meter un imán adentro de la pared y después resanar y que quedara perfecto, como invisible, y entonces llegabas y colgabas como maraña, como si fuera el saco, ¿no? Un poquito así como... Y eso lo apliqué como a varias otras piezas. No sé, era como una idea de recombinación de varios materiales que me emocionaba, como en esta época, cosas también
quizás más cercanas también como esto, ¿no? Que por ejemplo los materiales empezaron a repetir, como este alambrito, que atrás del bastidor hay imanes, esto de acá que tenía era un lenticular, de esos que luego vendían como en el metro, como de caballitos y delfines y así, y yo los cortaba y los convertía como en shapes nada más, que se movían cuando te movías alrededor. Otra vez el filtro de privacidad, este estaba roto, por ejemplo, al hacerlo bolita se rompió, entonces tenía como una grieta muy bonita, y hacía un tipo de juego, para darle vueltas, ¿no? Bueno, un poco, obviamente también desde empecé a usar también los acetatos como material, o sea, intenté presentarlos tal como estaban, ¿no? Si no iba a presentar la foto, de hecho la pieza, las fotos nunca han visto como un proyecto como tal cual, y lo he intentado varias veces y como que digo, por ahí no iba, pero usar nada más pequeños fragmentos de ellos, que yo les llamaba como paquetes, ¿no? Así como pequeños sets. La idea era imprimir, agarrar un set, moverlo allí, componer medio al random y después agarraba un vidrio o un acrílico y lo ponía encima y copiaba la composición con otro set que era el mismo pero que imprimía solo con la cabeza negra de la impresora, ¿no? Y ustedes han visto que si uno le hace el grayscale como que nada más lo desaturas, pero si lo imprimes con el negro nada más queda como más pinche, como que le falta información, como que hay rayitas y puntitos. Y me gustaba mucho como ese cambio de textura, entonces quedaba como un tipo como de radiografía más malona de esta, o sea, como un tipo de sombra en otra resolución de la primera, pero era transparente porque estaba en vidrio o en acrílico, después dice acrílico porque eran muy pesados. Y esto pues eran los acetatos del primer set a color sobre, primero hice papel, después estaban en PVC o algo así. Hice unos más grandes también en donde ya no tenían un díptico, eran nada más como acumulaciones de juegos, ¿no? Como de estas transparencias. Y algo que es bonito porque tenían esta cosa para mí que las fotografías sí tenían también, y es que parecen como una cosa muy limpia y hard edge y no sé qué, y te acercas y son, pues tienen todas estas cosas de los documentos, ¿no? Como partes que les faltan, como de repente un poquito como de raspón, un poquito de pelitos, un poquito de cosas así. Es como un objeto como medio, no sé, no como clínico, que había conflictos con eso. Creo que luego a algunas personas no les encanta, pero bueno, esa era la onda, ¿no? Hubo otras varias cosas que hice en esas épocas que podré hablar después. Algo que también ocurrió bien importante es que trabajé en el Museo Jumex, y de hecho muchas de las personas de aquí de Soma, que me da gusto saludar, las conocimos en esa época, del 2014 al 2018, y estar como cerca de colecciones, estar cerca de espacios museográficos, como de maquetas, de planear exposiciones y cosas así, como con el equipo de curaduría y de montaje y de registro de ese museo, que se me hacía como que hacían un gran trabajo. Cuando yo estuve ahí me encantaba saber como todos esos niveles de cosas, y yo había hecho ya piezas que tenían que ver con mis propias referencias, ¿no? En algún momento del posgrado empecé también estos dibujos que hacían referencias a pinturas pues de la historia del arte, pero algunas no eran de la historia del arte, sino como cosas que me causaban curiosidad. Este era un Goya, pero por ejemplo Polibi Selé, que estaba en la Tate, y yo le inventaba un objeto que estaba flotando en un tipo de espacio blanco de la Matrix, como un tipo de render falso, y hacía un dibujo, ¿no? Como en grafito de esto. Había un Friedrich y cosas así. Entonces había una idea como de los acervos. De hecho, la primera vez que mostramos esta serie aquí en México fue en un espacio que existió alguna vez de Begoña Irazabal, que yo conocía en Jumex, ¿no? Que se llamaba Breve ese espacio, recuerdo, y mostramos una selección de estos dibujos. Incluso después algunos todos eran pinturas, ¿no? Por ejemplo, dice de los hermanos Chávez Morado, de Tomás Chávez Morado, este monolito que está en la Ruta de la Libertad cuando celebraron el aniversario de la independencia, no me acuerdo, creo que 150. Nosotros tuvimos el bicentenario, si se acuerdan. Entonces como que este ya salió de nuevo, y por ahí en 2013, 2012 hice este México Negro de Chávez Morado también, que yo le hice como esta araña al lado y la pintura acá. Entonces era como poner un objeto, un instalativo raro en relación a una referencia de la pintura. Y hay otros como, según yo esta serie toda está abierta, pero la verdad es que la última lo hice hace como 6 años, ¿no? Entonces no sé, pero ongoing, ¿no? Estaba influido como por una cosa de la ciencia ficción, entonces tiene como modalidades raras este proyecto.
Pero bueno, eso en relación como a lo que estaba pasando en Jumex me hizo como empezar a plantear cosas así, que eran como pinturas maquetas, ¿no? O sea, funcionaba como una maqueta, estaba basada en unos colores y diseños de Hans Meyer, pero en realidad nada era nada, nada era como piezas reales u objetos reales, eran pequeños gestos. Y que ya tenían mi repertorio de cosas, ¿no? Como pequeñas cosas transparentes, un plastiquillo ahí. Esta ventana, por ejemplo, estaba basada en diseños modernos, ¿no? Que conocemos en México, pero un acetato, era una inyección de tinta. Aquí hay una fotocopia doblada, otro lenticular, y aquí una sombrita rosa, ¿no? Un objeto ahí como espumoso. Y estaban hechas de foam board, entonces era como un material de maqueta. Seguía siendo como esta cosa como medio crafty, rara, no sé, como muy industrial también. Tenía no sé, un feeling como frío. Y eso de las cajas fue algo que, ahí se le llamó las cajas, ¿no? Que se volvió como su propio espacio como de trabajo, ¿no? En algún momento el galerista y curador Chris Sharp nos invitó a Lucía Vidales, Lorena Ancona y a mí a hacer una exposición, y yo mostré cosas como estas, que eran ya ahora otra vez lo mismo. O sea, tenemos como aquí, esto por ejemplo seguía siendo inyección de tinta sobre acetato, y este era en un espacio, pues sí parece como una maqueta, como un tipo como espacio en escala, ¿no? También la idea de la escala, como esos dibujos como de referencias renderosas, aquí la escala se vuelve algo que nada más presenta como un material encontrado y compuesto de alguna forma. Y aquí sí, yo seguía insistiendo, o sea, a estas alturas yo ya estaba como bastante convencido de que si le decía a la gente que para mí que esto era una pintura, como que nada los hacía enojar. Entonces decía como, no, bueno, viene de este lenguaje que para mí es la pintura como yo la imagino y la conozco, pero sí entiendo que no está en esos códigos. Yo seguía buscando cosas muy similares. Este de aquí y este de aquí fueron piezas que... Y además obviamente había como un mood, ¿no? Como un tipo de vibra que yo quería al seleccionar estas cosas. Y tiene que ver con los títulos. Muchas veces los títulos se vuelven relevantes, a veces no. Como la práctica de las selecciones, y eran como dos objetos como un poco encontrados, ¿no? Uno como un monito, pero que también era como los restos de unos cortes, y una hojita que yo había cortado pero no había secado, aplastada o con peso, entonces había como hecho así como viejita, y ya, ¿no? Y un plano de color. Y esta acá tenía como esta Mage of the Hihi People, que era como, no sé, para mí esta pieza tiene que ver con la magia o con un tipo como de spell, ¿no? O algo así. Pero también era una lectura totalmente abierta. Todas estas piezas tienen una expectativa como de generar diferentes cosas, ¿no? Y en ese sentido pues sí seguían sintiéndose como más abstractas. Hubo una exposición más adelante, aquí voy a hablar de dos cosas que se vuelven importantes, que pasan a raíz de esta onda hice esta exposición en Arronis sobre los sueños, y esta cosa que creo que muchos artistas hacen de, bueno, vamos sí, no, la verdad, nada nueva, pero de que soñé una pieza, o soñé que alguien me contó sobre una pieza, o soñé que vi algo como en un museo o algo así, que no me puedo explicar bien, y voy a hacer piezas al respecto. Y entonces hice varias cosas como inspiradas en esos principios, ¿no? Pero seguían como o sea, quería utilizar mis propios códigos para ir como a este mundo más dreamy. Hice esta pieza, por ejemplo, que tenía que ver con, no sé, con un sueño que tuve como yo y mi papá en un tipo como de museo, ahí elevado, y buscando como unas obras en este espacio como blanco, pero obviamente no recuerdo exactamente qué era, nada más quería como el feeling de hacer algo flotando, que tuviera como una pequeña colección de obras ahí alrededor, pero pues era como una escultura, nada era específico en realidad. Y yo quería llevarlo de nuevo a mis lógicas de la pintura, que era acercarlo al muro y que se podía ver nada más de un lado, o bueno, de una cara. Hubo otras piezas como... y bueno, había composiciones que eran eso, ¿no? Como tratar de los materiales como disposiciones de muestras en su lugar, en un espacio más teatral o a escala, ¿no? Y ver qué pasaba. Pintura muy plana también, ¿no? Pintar sobre objetos muy planos. Eso se me hacía muy divertido, y ponerlos en diferentes caras. Y esta exposición también tuvo, no sé, ahorita va a pasar una de las razones por las que es muy importante. Eran pocas cosas. También quería como que hubiera como una suerte como de cada una fuera un trip, como un
mundo distinto. Y creo que yo, de hecho, he pensado mucho y diría también quizás batallado mucho con eso en mi práctica, de que hay como asuntos cuya consistencia de repente se me vuelve difícil que sea aparente, ¿no? Que las cosas se parezcan unas a otras. A veces tengo que hacer este salto y crear un tipo de variación para que las cosas me convenzan. Entonces creo que esta exposición también tenía que ver con eso. No sé, recuerdo que esta se llama Lago Omega, y era como, el Lago Omega era una calle cerca de donde yo vivía, y este sueño tenía algo que ver con una mochila en un coche que tenía una pieza pegada. Entonces para mí esta pieza tenía que ver como con la cajuela en el coche y la mochila y como así, ¿no? Hubo una que le tengo mucho cariño también, porque la muestro porque muchas de mis prácticas también luego tiene que ver con la luz, en el sentido como de un haz de luz, ¿no? Como una pequeña proyección o como una pequeña cosa que parpadea o algo así. Y esta pieza que se llamaba El Prototipo del Sueño, la idea del sueño era, a mí me gustaba mucho, era divertida porque era como que me habían encargado hacer un cine abajo del agua, y yo obviamente no tenía la menor idea cómo hacer eso, y entonces la gente que me la comisionó me pedía un prototipo, me decía como, tienes que traernos algo para que tenemos como la otra mitad, ¿no? De lo que va a costar esto. Y yo le decía, bueno, entonces me metía como no recuerdo si era y obviamente no es que no me acuerdo, es que no sabía en el sueño si era como una laguna, una alberca, un charco, lo que sea, y me ponía como a acumular piedras y tabiques, y dije, esta va a ser la pantalla, ¿no? Va a jalar así, y en realidad esto fue muy cercano a lo que estaba en mi cabeza en el sueño, como lo recuerdo, ¿no? Como una pilita de piedras en la que se le proyectaba. Originalmente era una pecera, y terminó siendo esta como, me gustó mucho, que era como una jarrita de agua, ¿no? Con las piedras adentro, como que tenía más que ver eso con el sueño de repente. Pero era muy así, muy como nada más unos cachitos de piedras ahí, y la proyección era como una selección de cortes de Akira. Y hubo una, y yo sé que todo esto es así como del meme de vino a mí en un sueño, pero sí es total y completamente cierto. Es una diferencia, porque empecé a hacer las pinturas de mosaicos porque sí fue un sueño, porque sí fue una cosa como de haber soñado que veía un mural de mosaico, y había unos tlacuaches que estaban como en el mural, ¿no? Como representados en el mural. Obviamente esta sí no se acerca nada al sueño. O sea, el sueño tenía como totalmente otro feeling, y era todo como azul y como turquesa y como de la selva. Pero dije, bueno, cuando empecé a hacer como los tlacuaches, y había como un hoyo, también por eso puse esta cosa aquí, que no sabía si el hoyo era parte o no en el sueño del mural, y nada más puse como un hueco. Pero cuando empecé a pintarla, a tratar de buscar este pincel cuadrado y a tratar de generar como la idea de una maqueta, un boceto para un mural, porque sabía que la expo no iba a poner un mural de mosaico, sino que iba a ser algo chiquito, como maquetoso, como lo demás. Vi estas pinturas y dije, wow, ¿no? Como que esto me da muchas cosas que puedo mover a placer, ¿no? Que puedo usar como mi referencia, que es el sueño en este caso, pero en la que puedo, pues tal cual como los murales de mosaico, el mosaico en general hacía, ¿no? Como presentar frontalmente, icónicamente, imágenes, y eso era muy valioso para mí. Entonces le puse la noche, eso ya fue una invención mía como en relación a la expo del sueño, y la colita como con fuego en relación como a este cuento que es muy famoso de Tlacuatzin, que se roba el fuego y lo da a la gente como para calentar, ¿no? A la banda. Y esta pintura en particular pues cambió mucho mi manera de trabajar. O sea, sí decidí que había en esta muestra también, o sea, por ejemplo, hay otra pintura que este es óleo que está basada en una pesadilla, y que de hecho creo que tiene mucha precisión en como la pesadilla como saturada de la que siento que venía. Pero sí es en los foam board, que diga óleo sobre foam board, ¿no? Era como volver a pintar las cajas de maquetas o una cosa así, tratar de generar una pintura de esa manera, como sobre estos materiales, pero siento que esto lo llevó como a otro lado, ¿no? Y también nos surgió la idea como de, bueno, tiene algo que ver con el muro y así, pero no es un mural, y los mosaicos como que se ensartan, ¿no? Como en la pared, tienen algo arquitectónico. Entonces hicimos este nicho, que fue una operación que hasta la fecha sigo realizando, ¿no? Como para que se empotrara la pieza de alguna manera allí, en este huequito. Y a la par ese proyecto pasa algo que parece ser un cambio como un poco radical, pero que lo voy a mencionar porque quiero ya hablar de lo del Chopo. Y fue que en la Bienal FEMSA de Zacatecas me invitaron a hacer un proyecto para el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, que es un museo muy bonito que está en el centro.
y ahí está mostrada como parte de la obra de Felgueris, está la máquina estética y así. Entonces yo decidí como meter estas otras, ¿no? Volver a pensar en estas gradientes de Photoshop que uno hacía con un clic y hacer una ventana. La galería que me tocó tenía una luz muy bonita y podía aprovechar eso, entonces hice como y la rematé con estas. Pues se me hizo interesante que era un museo de arte abstracto y que tenía esta colección de arte abstracto, y ahí se va a mostrar la colección de arte abstracto de FEMSA también. Entonces eran como estas diferentes cosas. Entonces la rematé con estos, pues sí, como diseños de herrería que tenían casas alrededor del museo, ¿no? Y desde entonces creo que la herrería como que obviamente pues es fascinante, nos encanta. Entonces una cosa que como problema de dibujo también surgía al hacer esta pieza, y estaba acompañada de un muro, que también un díptico parecido al de los enseñantes, pero en lugar de una parte colorida era un monitor, ¿no? Estaba hablando de esta inspiración de la relación entre los monitores y la pintura, y lo que el monitor mostraba era un proceso de, pues sí, como de transparencia y de adherir cachitos de papel. Quiero buscar dónde está, de cachitos de papel a una placa, ¿no? El museo tenía un taller de museo grabado, y las personas de allí me hablaron de este proceso de chinecolé que ellos hacían como con un baño, ¿no? Como con una pequeña tina, y hay que remojar las piezas y después mojar la placa y después colocarlas, y después uno ponía el papel una vez que esto ya había quedado listo, y había una transparencia causada como por la humedad. Entonces era como un proceso de grabado que involucraba la transparencia, del que yo pues no, obviamente no estaba cerca de eso, pero sí me gustó como colaborar con el taller del museo, que era una parte física de ellos. No siento que todos los museos tengan un taller de grabado en ellos, que esté activo, ¿no? Sobre todo un museo de arte abstracto. Entonces queríamos hacer esto, y lo que tiene de diferencia es que y este video sé que quizás no es muy bueno como se ve allí, pero lo que tiene es que monitor es uno un poquito más viejo. Los acetatos están atrás del back del cristal líquido, ¿no? Esta era todavía de cristal líquido, están en el backlight, entonces la imagen como que flota, y obviamente las tomas de las cosas transparentes o blancas, pues en un monitor lo blanco no existe, ¿no? Es como se apaga y se hace opaco el cristal y es negro, pero atrás la lamparota blanca, que es como casi todos nuestros celulares, ustedes saben que es una lámpara blanca ahí, es la que tiene los acetatos encima. Entonces se hace un ligero efecto, que yo sé que en el video quizás no se nota, es algo que sí siento que en vivo era poderoso, y yo quería hacer este tipo de pieza en relación al agua, ¿no? En relación a cosas transparentes y cosas que fueran a flotar como en este espacio de colores. Y entonces, cuando más tarde me invitaron, porque después de estas dos exposiciones, de lo de Arronis y de lo de FEMSA, es cuando nos fuimos a Monterrey a vivir, y ahí me invitaron a hacer una cosa en la Macroplaza, ¿no? ¿Dónde está el bocetito? Como que le cambié el orden a mis imágenes, ya no encuentro nada. Bueno, pero la Macroplaza es este lugar como del centro de Monterrey, ¿no? Como que conecta los edificios públicos, como que, aquí está el boceto, conecta como las diferentes, no sé, como es un lugar muy, muy recorrido en los fines de semana, mucha gente, hay mucho comercio, no tiene tantas sombras muchas partes, entonces yo planteé como un tipo de sombra colorida, ¿no? Que ese era todo el proyecto, y estaba inspirada en cómo lucen pues muchas veces este fue uno de los primeros años, pues los tianguis y los mercados así vistos desde arriba, que tienen como este tipo de organicidad propia de los colores más populares, las lonas más comerciales, que generalmente es lo que define como lucen, los amarillos, los colores primarios, ¿no? Los amarillos, azules, rojos y un par naranjas, rosas, luego también hay muchos, es muy bonito. Y entonces el primer diseño era como así, y el segundo diseño ya tomó más en cuenta como a las montañas de Monterrey, ¿no? Y se basó un poco como en los cerros, y quería que eso estuviera. También era más sencillo de producir, y se produjo esta lona, ¿no? Y la intentamos poner allí, pero como por cuestiones de seguridad y otras, fue muy, muy difícil mantenerla en el sitio, y sí entiendo muchas de estas cosas.
Entonces al final hice un proyecto que tenía como unas pequeñas estaciones alrededor de estas bancas con sombras de color, que fueron muy usadas y me di cuenta que a la gente sí hubiera gustado mucho poner una sombra permanente allí. Pero lo de la lona tuvo que seguir su curso hacia otro lado y se quedó en mi cabeza, no es que hiciera nada con eso, ¿no? Entonces más adelante, y esto ya es como un año después, pensando en qué tipo de lugar tenía esas características, pues que fueron, otra vez aquí vuelve un poco Constable, ¿no? Así como el viento y como el tránsito y los flujos y cosas así, qué tipo de caja, por así decirlo, también se mezcla con lo de las cajas, iba a respetar como las operaciones originales que yo veía en esa propuesta, y surgió la idea del agua, ¿no? Ya no pelearse con el peso y los jalones y las cosas, sino con el agua, que fuera el vehículo, y el único lugar donde cabía era la alberca olímpica, el Centro Acuático Olímpico Universitario de la Autónoma de Nuevo León. Y entonces hice esta labor que no voy a mentir, fue una labor intensa de gestión y de insistencia y de ser muy así, y eventualmente logramos, obviamente no iba a ser un proyecto que se pudiera poner permanentemente allí, ¿no? O sea, no es como que, o un rato suficiente para que fuera una exposición o lo que sea. Entonces lo que logramos es tener un día, y entonces conseguí una compañía de filmación subacuática y una productora que me ayudaron a hacer esta operación en la que íbamos a jalar la lona encima de esta sección de los carriles de la alberca olímpica, meternos a bucear y grabar y echar así como una cámara arriba con un dron y ver qué pasaba, y la idea era ponerla, quitarla, y eso nos tardó pues todo el día, y esto fue lo que fue el proyecto, ¿no? Y hubo un corte, ¿no? Y el corte que salió pues tiene como estas características en donde documento un poco pues el lugar, y obviamente está activa todos los días, ¿no? La alberca es un lugar súper lleno de gente y de actividades, y ahí estamos como poniendo las cosas, pero también se volvía como otro tipo de, no sé, como también había momentos como estos, que son un poco como lo que yo estaba buscando también con mis fotos en algún momento, ¿no? Y así decir como, no, esta es lo que condensa un poco luego lo que me gusta de pensar en cómo la pintura me ha enseñado a ver, a buscar cierto tipo de formas, ¿no? Como llevarlas a planos y a no sé, a momentos que me hacen encontrar otro tipo de cosas. Y obviamente también se fue hundiendo y se le hizo hasta como panza cueva, y entonces se creó un nuevo plano arriba en el que podíamos como navegarlo un poco, ¿no? Y abajo había otro como espacio. También me recordaba obviamente como a ciertas cosas ya muy virtuales, como a los videojuegos y así, como a Mario 64 y los mundos del agua. Y esas cosas me interesaban, que sí tenían que ver con cierta geometría. Y bueno, no sé, hay muchos... sale como algo, ¿no? Como medio un experimento. Hicimos varias tomas, como tratar de rescatar este espejo. Me recordaba también efectos especiales como viejitos, ¿no? Como una película fantástica o de ciencia ficción de otra era, ¿no? Y bueno, fue a la curadora Carol Bolli del Chopo que le platiqué de esto, y le convenció y le gustó como la idea, y entonces hicimos una propuesta para el museo del Chopo. Ella me invitó como a organizarlo, y obviamente pues no sabíamos qué iba a hacer, porque esto no estaba planeado para una exposición claramente ¿no? como pensada en in situ o interviniendo el museo como tal. Pero bueno, sabíamos las partes que queríamos que tuviera, ¿no? Como la lona que se había sumergido. El proyecto se llama Inmersión, Formas del Campo Líquido, que justo estuvo ahí hace un año, como hasta mayo del año pasado, me parece. Y entonces iba a ver la lona, que la lona misma tenía todos estos efectos, ¿no? Como, pues sí, como las lonas en cualquier espacio, ¿no? Que tienen como, no sé, creo que en el montaje había como, saqué más fotos de cosas así, ¿no? Como este tipo de cosas, como este tipo de diferencias, ¿no? Como entre un lugar que tiene la influencia de eso y el que no.
etcétera. Entonces iba a estar, no sé, aquí se veía, o sea, también estaba en el piso como pulido del chopo, hacía como muchas cosas muy bonitas como en el borde de encuentro de este plástico, ¿no? Y bueno, entonces estaba esa lona, después estaba un monitor, bueno, y esas son dos cosas diferentes, una versión del corte que hicimos bajo el agua, en un monitor que había modificado de la misma manera que les enseñé en Parafemsa, ¿no? Que eso sí fue como un gran, no sé, o sea, para enseñar un poquito, porque luego no se entiende muy bien esa parte de abrir como la pantalla y este ya no era cristal líquido como tal, era QLED y era como súper delgadita, entonces ya hacen como esta cosa, y vi miles de videos así como para tratar de aprender y te decían claramente como no lo hagas, ¿no? Como de, si usted hace eso, mejor compre otra pantalla porque no se va a poder reparar el daño que le va a hacer, no sé para qué lo querría hacer. Intenté como contactar al laboratorio de Hisense y me dijeron como de, no sabemos ni qué, mejor no, vea su garantía, ¿no? Pero se tenía que hacer, entonces como que pues eventualmente se armó este proceso, y esa fue otra pieza importante, ¿no? Como el monitor que sostenía o que sumergía a la peliculita de la inmersión. Que ahí sí creo que había cosas interesantes, no sé, siento que hay algo de ese proyecto, como entender mejor lo que hace el video, la imagen en movimiento y su relación a lo líquido, que debía explorar más, ¿no? Como que quizás me clavé mucho en crear como estos objetos geométricos, pero hay algo de caprichoso y de absurdo en eso que es parte del proyecto, ¿no? Quizás eso quiero decir, como tener esta base que era ya totalmente una nintendización de las cosas, ¿no? Como que hablaba con Carol Wally de esta cosa de que medio ya es como Nintendo esto, pero dijimos, let's go, vamos a que se vea como una consola gigante o algo así. Y entonces tenía un valor escultórico tomar esas decisiones, ¿no? Y tratar como a la pantalla, al video y los fenómenos de la lona cubriéndolo como la misma cosa. Y la otra parte del proyecto, la última, fue algo como lo de los nichos, ¿no? Yo quería hacer un hueco, o sea, llevando ya como la parte muy imaginaria, muy virtual de este proyecto, como muy casi absurda, crear un lugar que estuviera lejos del alcance, que fuera así como de la cabeza, pero que sí estuviera allí, ¿no? Entonces hicimos un hueco como de 2,5 metros de profundidad en una de las paredes, porque la pared de la izquierda de la galería sur es hueca, una bodega, entonces se puede como construir ahí. Y le metimos esta pieza que se llamó puesto de formas, que es literal ¿no? como un ensamble de hierro que tiene una lonita ahí encima, y todos los objetos son blancos, ¿no? Entonces nada más como su orientación en relación a la persona que está viéndolos desde un solo punto, pues tal cual como si fuera una pintura en un muro para mí, hace que se vean estos colores, ¿no? Y que haya sombras, espacios como abajo, como que son muy oscuros, y al mismo tiempo unos que son como muy, casi como renderosos, ¿no? Como de un 3D muy primitivo, y uno la podía ver como por este hueco. Y esto fue muy divertido también, porque por supuesto me llevó de regreso como al mundo de las maquetas. Construí un túnel de cartón que estaba ahí en mi casa y podía como meterle cosas y verlas como desde muy lejos, y entonces otra vez tenía esta cosa como de la luz y la tiniebla al lado, quitarle la tapa, y entonces hacía como una sombra como infinita y como atrás, meterle materiales, ¿no? Así como variar qué iba a pasar, como si cambiaba la lona de una dirección a otra, si le ponía un tipo de transparencia, se empezaba a hacer cada vez más como abstracto, como raro. Y después construí uno, ¿no? Como ahí en la cochera, en la casa estudio, ¿no? Y también podía como estar jugando con él de noche, jugando con él de día, verlo de cerca, y se volvió esta cosa que empezaba a conocer casi nada más en la cabeza, ¿no? Como que su idea final o su estado final ya no era tan claro, se volvió una cosa, porque además era una cosa como dejar los materiales ahí y después verlos del otro lado como muy de lejos, como quedarte viendo así como, ¿qué estoy viendo? Como, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y inclusive hice unos así como AIs, así, como que quería ver si quería que se volviera un monito o algo así, y obviamente no lo sé para nada, como que no sé si son horribles o no. Creo que este es más chistoso.
o maybe no sé. Pero, porque más, pues eran cosas, o sea, él ya había avanzado demasiado, ¿no? En un año es como esto se ve como la cosa más chafa. Pero bueno, y ese fue el proyecto que hicimos en Inmersión. Entonces, como, pues quiero platicar, ¿no? Como desde muchos diferentes lados va sumando como partes que me interesaron durante todo pues sí, proyectos y momentos anteriores. Y es aquí donde quiero regresar, y ya para hablar como de quizás el último módulo de esta charla, módulo por decirlo de una manera, no sé si sea no ya volvió a ser, medio rara, pero ¿dónde está? Pues sí, como regresando a el Tlacuache, ¿no? Y a lo que devino de esta, o sea, cuando pasó esta obra, dije, este tipo de trabajo debe ser su propia exposición, ¿no? O sea, como su propia cosa. Y ya en la pandemia en Monterrey, Jesús Flores en Monterrey, que hoy en día creo que tiene la Galería Colector, pero sí, me ayudó en la gestión de esto con el Centro Cultural Plaza Fátima en esa época. Y entonces hicimos estas modificaciones al muro y empecé a mostrar pinturas que estaban pensadas solo de esta manera, ¿no? Como las primeras que había hecho eran muy blancas, como que no trabajaba mucho con el color del fondo, y entonces parecían más como acuarelosas, pero en realidad son óleos sobre tela de una manera como hoy en día mi barniceta es diferente, entonces se ven diferentes, pero la aplicación sigue siendo este mismo pincel cuadrado como número 2, que a veces me gusta porque es como, después de tanto usarlo, o sea, usar este tipo de pincel ya como que me volví muy así picky, entonces le hago como peinados y así, ¿no? Así como y agarro, no, esta tijera está chafa y así, y entonces ya se volvió su propia cosa. Y me ayudaba, pues como el otro vino de un sueño, y este era como venía de un repertorio de iconos interiores, de intereses, referencias, como referencias que ya usé en algún otro momento. Esto, por ejemplo, era una imagen del Códice Martínez Compañón, llamado también Códice Trujillo, una serie de papeles que tienen dibujos y música, finales del siglo XVIII, que me encontré buscando, ni siquiera me acuerdo qué, y se me hicieron mágicos. Y dije, esto, mosaiquización, ¿no? del Códice Trujillo. También lo icónico para mí tiene una relación con la caricatura, ¿no? O sea, como hasta el Pantocrator más como de frente puede volverse severo y duro, y de repente como un tipo de cosa frontal y plana. Y entonces también utilicé como esto para explorar mis propios iconos y como, pues sí, un tipo de gusto por presentar cosas que tienen una carga ya, ¿no? Como un humor, o que la gente va a reconocer fácilmente. Creo que el icono hace eso también. ¿No? Que es como el del electrolito, así como una pintura de la cruda. Y pues ahí está, ¿no? Como el monito que está ahí, que es una cosa icónica para ti, ¿no? Como este asunto, nuestra hidratación. Y bueno, esto de los mensajes, ¿no? El texto de esta exposición que lo escribió Daniel Garza Sabiaga mencionaba una cosa muy importante, quiero citarlo porque creo que la pensó él, como de los presagios y los augurios. Aunque estuviéramos hablando de Garfield y de Snoopy, entonces había como estos seres que para mí son como comunicantes, ¿no? Y es un cliché la mantis para eso, pero tenía que aparecer en algún momento. Entonces también me ayuda como a presentar cosas así como tac, la ranita, aquí un dron que se llamaba 4K, su pintura. Esa en vivo sí se veía muy poco impresionante, en mi opinión, pero sí pues son de esas cosas, ¿no? Es como dices, pues sí, así es, ¿no? Otras que eran más simples, que eran como cosas que nada más venían, o sea, eran diseños totalmente como propios, ¿no? Como algo que venía de mi cuaderno, pero que sabía que presentado de esta manera no iba a ser como un dibujo como en mi cuaderno, o una pintura de otra manera, ¿no? Sino que iba a ser como, se iba a unir a las otras pinturas en esta como presentación de iconos. Esto viene de una carta de Magic, se llama Lightning Bolt, una ilustración muy famosa que literalmente se llama así la carta, y a mí el arte de Magic se me hace súper maravilloso. El otro día vi que Apolo Cacho hizo una ilustración para Magic y dije, ¡wow! ¡Cuánto respeto! Otras cosas que no venían de ver, de cosas que veía en internet,
en Instagram, hacer mis propias versiones de eso. Y bueno, y la que da título a la exposición, que es esta de Kurt Cobain, que la exposición se llama La última canción de esta noche, y viene de esta frase que dice, oh, fuck you all, this is the last song of the evening, y todo el mundo se ríe en el Unplugged cuando va a tocar Where Did You Sleep Last Night. Y bueno, ustedes saben que sale el Unplugged y es como de las últimas cosas que graban, creo, y ya después fallece. Y entonces hice esta exposición y más tarde hice esta exposición que se llama La vida en la muerte a la mitad. E insisto, estas eran como puro, o sea, como todo el cuerpo de obra tenía que ser así, ¿no? Y eso es lo que se me hacía fuerte también, como hubo recuerdo que alguna vez Leo Marx me dijo que parecían como cartas coleccionables, ¿no? Un poco como... y de repente a mí se me hace que sí tiene algo como de las cartas que es acertado, ¿no? Porque de repente es como enviarme mensajes a mí mismo como a través de agarrar una carta de tarot o algo así, como que tiene esa cosa de que no es necesariamente una adivinación o una cosa que va a pasar, sino una cosa como que tú ya sabes y que una imagen muy sencilla te la recuerda. ¿No? Y entonces los títulos a veces se vuelven así como el presagio, ¿no? Feliz como lo veis, estoy muerto. Esta estuvo interesante porque esta me salía mucho en mi algoritmo, como esta imagen. Yo creo que a mucha gente me la enviado y me ha dicho, sí, a mí también me sale. Como este charco, como este ecosistema del agua dulce. Y entonces yo dije, la voy a pintar, voy a hacer mi mosaiquización de esa. Y después me enteré que la persona a la que yo le había como visto la imagen en internet era una pintura que hizo, que era una versión también de otra pintura de este cuate, de Marinus Adrianus Koeke, que el joven, que la había pintado él también varias versiones como para ponerlas en salones de clases, no me acuerdo si a principios del siglo XX o no me acuerdo cuándo, ¿no? Entonces era como una cadena de referencias ahí medio absurda, cuando ya hice por fin yo mi vida en el charco. También esta serie me ha ayudado a investigar la tradición del mosaico, ¿no? Como algo totalmente fuera, y esta la hice pensando en los mosaicos de Ucrania, que pues obviamente tiene un lugar bien raro porque son mosaicos soviéticos. Los soviéticos tienen sus mosaicos, sus murales de mosaico llenos de blanco, tienen piedras blancas, y su azul, que es como otro azul, y como lilas y morados, tienen un color muy específico y que se me hace muy bello. Y estos murales que conocí un poquito la historia, conseguí un libro sobre ellos que los estaba recogiendo justo para ver si los conflictos que estaban pasando no se iban a perder, porque la misma gente no les gusta mucho porque recuerda como a la ocupación soviética, pero al mismo tiempo pues sí se reconoce el valor cultural de ellos. Entonces, no sé, había como un debate ahí que me hizo pensar en esta pintura. Bueno, además todos estábamos como scrolleando todo el tiempo viendo qué pasaba. Esta otra tradición, ¿no? El Lazarotozoicos, el piso sin barrer, como estos mosaicos que se han encontrado, no me acuerdo, en Turquía o por ahí, pues sí, ¿no? Como cachitos de basura, ratones, cosas así, están como en cocinas, baños, etcétera, y recuerdan un poco como el festín y lo que sea. Y yo hice como mi versión como de los tianguis que están así como presentados en el tianguis, ¿no? Es como una suerte como de justo pequeños fragmentos de algo que están dispuestos que son para el piso, digamos, no para pisar. Y también me ayuda mucho, como por ejemplo lo que mencionaba como de la relación al dibujo, en relación con otras cosas. Esta serie, esta forma de trabajar también me ayuda como pues sí, analizar mi propio dibujo e ir a mis propias, como hago muchas anotaciones, hago muchas cosas en mi celular, en cuadernitos así, y que si solo presentar el dibujo siento que no es suficiente tiempo como para pensarlo, ¿no? Entonces esta forma de trabajar, muchas cosas que hago como en rayoncitos, las alenta suficiente como para que se puedan ver de otra manera. Y eso también me gustaba mucho, porque hay cosas que sí pueden ser casi nada y volverse como un tiempo totalmente diferente de la pintura gracias a pasar como esto, ¿no? Hay unos que intentando hacer algo como muy romano, salió por ejemplo, recuerdo que en ese entonces estaba como pensando estaba intentando hacer una cosa con Dali, con esta como ella y muy primitiva ya hoy en día, esto fue hace ya un poquito, y esa cosa le hizo como un cerebro a la mano de alguien, y entonces pensé que eso sería una muy buena pintura para una pintura sobre el sistema nervioso. Y aquí la ficha está mal, es Instituto de Sistemas Exteriores, y era como salió esta pintura. Entonces también es un momento como que
justo hay iconos que no son para que se reconozcan, para que no todo el mundo los reconozca, ¿no? Sino como que esta forma de trabajar también enrarece a veces las cosas, y eso me gusta. Lo mismo pasa con esta de aquí, que se llama Energía, Science of Light, y que referencia a una película muy vieja que se llamaba justo así, Science of Light, y que era como para niños, para educarlos en la ciencia, la relación entre la luz y la ciencia. Y este estilo en particular era una cosa enloquecedora que a mí me llevaba a un lugar totalmente diferente, ¿no? Como un tipo de mito sobre la oscuridad, pero era como algo sobre cómo los griegos tenían formas de llamar a la energía y a los átomos y no sé. Entonces hay cosas así también que trabajar de esta manera traen a personajes, traen como, no sé, como que encapsulan ideas y las presentan de forma fría. Y eso a veces puede irse a una sensación totalmente distinta a la que estaba en mi cabeza, y eso me gusta mucho. Bueno, más sobre los presagios, ¿no? Y como este tipo de onda, los perros invocan el cometa. E hice una también sobre ese proyecto, cuando no sabía si se iba a cumplir o no su destino, y yo me la pasaba viendo la carpeta del proyecto y decía como, bueno, ahí está chido, me gustaba cómo salía la carpeta, por eso el icono de la carpeta decidí volverla una pintura de este tipo y hacerla como albercosa, ¿no? Como azulosa, como un diseño así como de borde, que se llamó así Project Files. Y esta era como la última obra de esta serie, ¿no? Y en realidad creo que han pasado cosas que han ocurrido a la par de estas dos cuerpos de obra recientes, como lo que pasó en el Chopo, que es más instalativo, y lo que pasó en estas exposiciones, que son un cuerpo de obra duro. Hay cosas recientes también que hice el año pasado que mezclaban diferentes partes. Intenté hacer una exposición, digo intenté porque no sé si o sea, como que la idea es usar una frase de Galadriel como para nuestra estrella más brillante, ¿no? Como para, que es del Señor de los Anillos, para analizar un poquito como mis 40, como un tipo de midlife crisis o algo así, como de cómo mis herramientas de la pintura pudieron organizarse juntas, ¿no? Sí, y entonces metí cosas que había pintado, que empezó, por ejemplo, pinturas como esta, que la empecé en el 2015 y la terminé en el 2019 y nunca la mostré, y que tenía que ver con Constable. Entonces también, de hecho, y creo que se nota un poco quizás que es está inspirada en una de sus versiones de Salisbury, de la Catedral de Salisbury, obviamente mucho más enrarecida, ¿no? Como alienígena y llena de azul y de verde, y tenía como un árbol Jedi, una cosa así. Entonces tiene muchas otras cosas también me gusta, me permitía esta exposición hablar sobre mi relación con el fan art, y porque justo como en los momentos ¿no? Como en la noche oscura del alma, yo pensaba en mi propio trabajo, qué significa, cómo funciona, cómo va junto. Ocurrió en mi cabeza como esta frase, ¿no? Como de Galadriel diciéndole a Frodo así como de, te doy esto como, ojalá sea una luz cuando todas las demás luces se apaguen, ¿no? Y dije, ¿no? Así como, sí, así se siente. Y esta exposición era un recordatorio un poco de querer tener esa discusión. Hay una pintura que es literalmente el fiel de Galadriel en versión mosaico. Estaba este vasito, que es un vaso que de hecho compré por ahí hace muchos años por la Galería de Arte Mexicano, donde era la exposición, y para mí siempre se me hizo así como justo como mi cosa valiosa, ¿no? Así como la gente que tiene como su peluche se llama de salud mental o algo así, ¿no? Y a mí como servir un vasito de té o de agua en este vaso hace muchas cosas importantes, ¿no? Es como mi vaso favorito. Y no sé, intenté hacer una pintura aquí que sí me gustaba un montón, como esta, ¿no? Hacer algo sobre el Witch King. He hecho varias, y esta es la que más me ha gustado. Varias han fracasado terriblemente. Intenté hacer un amigo que se burló mucho de que intenté hacer unos mosaicos sobre el Witch King y salió mal. Pues quizás sí es chistoso. Y bueno, también hay una cosa, y había una lona, ¿no? Y la lona tenía estos diseños élficos, como un tipo, me gusta que sí me recordaba mucho como una cosa de feria, como
medio la lona no sé, como de un vehículo, como de un local, así, pero como con estas estrellas sacadas de las mitologías, pues que son fantasías que, pues, de mi infancia y que he estado arrastrando como culposa, pero también gustosamente, en realidad ya no culposamente, como que están muy puestas ahí enfrente. Y esta manera de citar la historia personal y los clichés, pero también como las curiosidades y los lugares que no sean, siguen siendo misteriosos, ¿no? O sea, pinturas como esta que sí terminé apenas el año pasado, aunque la empecé en el 2015, siguen teniendo un lugar muy, muy misterioso para mí. No sé bien exactamente como qué posición tienen en relación a otras cosas, ¿no? Si deberían, si quedan atrás, si son como una afirmación de que la pintura tiene solo ciertos como maneras de trabajarse que deben quedar claros, no sé, ¿no? Y bueno, voy a terminar con estas dos, que son esta que la pinté también el año pasado para el aniversario 30 de mi videojuego favorito, que se llama Chrono Trigger, y que de hecho me hace, bueno, pues media cursi, da igual, pero aquí están mis papás. Y entonces, en julio del 1995 consiguieron este videojuego que no era nada fácil de conseguir en esa época, de Squaresoft, y lo jugué ese verano. Y yo siento que este juego, por ejemplo, es muy responsable de que yo me haya dedicado al arte, y creo que es algo como una obra maestra, como de storytelling y de la música y del diseño. Y no solo eso, sino que también la pintura, como yo la disponía, como pensando en esta mosaiquización, como le digo, aquí también hacía como un poco como lo que ocurría con la gente hundida en la alberca en el video, ¿no? Que hacía como esta cosa de polígonos y de Mario 64. Aquí también había esta cosa en donde los 16 bits resonaban a través de esta forma de pintar que no hice para nada para hacer pinturas de píxeles, ¿no? O de imitar el píxel de ninguna manera ni nada, y que surgió más bien intentando hacer otra cosa. Entonces, como que el unificar pinceladas una por una se podía mutar, podía volverse algo muy familiar rápido, y al mismo tiempo no ser nada más que un tipo de, ¿no? Como repetición muy dura. Y creo que esta pintura que mostré este año en las ferias, en Sonomaco, con Karen Uber, es un recordatorio también de este tipo de enrarecimientos, ¿no? O sea, como que esta casa, creo que yo no sé si todas las personas que hayan pasado por aquí, no sé, en la Santa María de Rivera, quizás se ubican esta casa, quizás no sé. Yo siento quizás como un ícono también, ¿no? Como que de hecho estuve allí un rato viéndola y tomándole fotos. Llegaron las personas porque además me decidí, o sea, como que muchas veces había pasado enfrente y dije como, algo tiene que pasar con esta casa, algo tiene que pasar con esta casa, y me decidí como, no, ahora sí voy a tomar unas fotos, voy a ver qué onda. Y en ese momento llegaron las personas que viven allí, y yo les dije, híjole, disculpe, estoy tomando fotos en su casa, pero no es como porque soy así como un peligro para usted. Quiero, si me permite, como preguntarle un poquito más de esta onda, si saben. No sabían el nombre, le llamaban como una persona, un ingeniero que diseñó estas herrerías, estas rejas que estaban en el relato no alcancé a entender bien si estaban inspiradas en el Sputnik y como la era espacial nada más, o si también tuvieron que ver como con la explosión de las bombas nucleares, ¿no? Pero eran como eso es una casa cuyos estos diseños tenían que ver con eso, y además el color pues era una cosa como muy maravillosa también para mí. Entonces, algo que tiene como estas, no sé, como necesidad de verse como por sus cachitos, y que al mismo tiempo sus cachitos sugieren como no sé, un orden muy geométrico. Pero si uno se acerca a la reja está llena de imperfecciones, obviamente, es vieja, está oxidada, tiene como unos cachitos más grandes que otros, así. Entonces sentía que eso era como un poquito como el movimiento de los 16 bits, ¿no? Como una oportunidad de encontrar como nuevas formas a través de pintar algo de esta manera, ¿no? No es tanto que la representación vaya a ser muy útil y que pueda contar el número de barrotes o que algo así, ¿no? Sino que esa es como la magia del icono, que no van a necesitar eso para que de todas maneras tenga como una muy alta resolución de significado para mí, ¿no? O sea, como que eso que quería verlo ahí puesto como lo del sueño un poco. Y bueno, y el nicho ha sido también interpelado por muchas de estas otras soluciones que a mí se me hacen muy, muy interesantes, como el regreso a la maqueta,
o sea que tienen un poco esa función de capturar los bordes de la pintura y hacerla como cuadrar y hacerla como más, yo digo, como más cozy, ¿no? Pero quizás no es cálida la sensación de todas las personas a esto, quizás pueden tenerse de forma fría también, no sé, porque los materiales son como fríos, no son como cosas cortadas con router o con CNC o láser y después pintadas. Entonces, no sé, pero a mí me dan esa impresión también como de algo que tiene como un espacio más entendido. Y bueno, puedo mostrar también esta última, que también es del año pasado y que tenía que ver con Paul Klee, un artista al que yo siempre estoy viendo una y otra vez. De hecho, y no sé si alguien usó alguna vez como los Stable Diffusion, cuando era como muy al principio, como esta cosa de AI autogenerativa, que luego nada más le ponías cualquier cosa y te ponía un anime, ¿no? Así como yo en el parque ponía como un anime ahí en el fondo, quién sabe por qué. Y entonces hice una cosa como parecida en donde partes de la pintura las completaba con anime y quería hacer una pintura de mosaicos al respecto, ¿no? Como estas figuras genéricas anónimas que se meten a fuerzas en otras formas que también son ya parte como de un repertorio conocido, ¿no? Y de hecho eso es importante acá, no sé si puse esa referencia, sí, o sea, el mismo Klee tiene, metiéndome en esta pintura como cuadradita, por así decirlo, como en este puntillismo cuadrado, como algunas personas me han dicho que es, me gusta ese nombre también, he encontrado un montón de gente, o sea, también hay una tradición solo como pintura de este tipo de cosas. Obviamente las fases de Paul Klee, donde fue como a una pincelada también cuadrada, ¿no? Que en su caso creo que esta pintura es la mejor que conseguí, no sigue siendo muy buena, pero hay como un tipo o totalmente un grid más duro, pero una pincelada menos consistente que genera algo casi como textil, como más mágico también, ¿no? De alguna manera, esa palabra, no sé, bueno, también está, pero cosas así como de dejar, como el espacio entre las pinceladas están en matiz también, dejar que se exprese como un color que está en el fondo, que en esas pinturas, aunque no lo he dicho, el tema del color es muy, muy importante, como que le pongo muchas ganas a mezclar cosas, a poner cosas atrás, a poner cosas adelante, a encontrar tonalidades de un solo color, etcétera, ¿no? Para hacer vibraciones, algunos los pinto varias veces para que tengan como otro grosor, perdón, y así, ¿no? Pero esta cosa de que se exprese el espacio entre las pinceladas no solo es de tratar de percibir una teselación, un teselado del mosaico tradicional, está en la historia de la pintura en otros lados. Hay unos realmente cercanos, que esos los descubrí mucho después, alguien me pasó a Jan Metzinger, por ejemplo, ¿no? Y yo dije, wow, ¿no? Así como... Y son de esas referencias que espantan porque todo el mundo dice, no, todo el mundo va a creer que le copié a Jan Metzinger. Pero la verdad es que son, o sea, la pintura de Alma Thomas, ¿no? Y entonces se vuelve como lo interesante es que nació como de una obra que acompañó a otras tantas en una expo y para mí ya es como ahora su propio como campo de estudio, por así decirlo, ¿no? Y bueno, creo que nada más cerrar con lo que estoy trabajando en este momento y que tiene que ver, es una exposición de un cuerpo de obra de estas pinturas de mosaicos, como les podemos decir, y que va a mostrar con Kainor, que también está aquí, y también agradezco como ese asunto, ¿no? Como poder continuar este cuerpo de obra que a veces es raro y que pude enfocarlo esta vez, o lo que me interesa enfocarlo esta vez es en Santa Catarina, ¿no? Todas las pinturas que estoy haciendo para esta exposición que abre a finales de 23 de abril, creo que sí. 23 de abril. 23 de abril, sí, Kondo. durante este periodo de Kondo. Sí, disculpen el comercial, pero quiero hacerlo porque estoy muy emocionado de pintar sobre Santa Catarina. Santa Catarina es algo como que me pasó como muy por encima y no sé explicar, pero es fascinante vivir allí y entonces decidí dedicarle toda la exposición a las cosas que veo allí y que pasan allí, ¿no? Entonces tiene como otra dimensión, pero eso es lo que estoy trabajando y muchas de estas pinturas son, o sea, a ver, algunas sí pueden hacerse como medio rápido, pero hay otras que sí consumen mucho tiempo, ¿no? Entonces también es algo que te mantiene pensando en una cosa
de manera como rítmica. Y por eso decidí como centrarme en donde estoy viviendo ahorita, que tiene todo que ver con lo que pienso en la actualidad. Y pues hasta ahí quería llegar. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos espacio para preguntas o comentarios. ¿Alguien quiere participar? ¿Dudas? Oh my God. Yo quería que nos, yo quería que si nos puedes hablar un poquito de cómo ha influenciado tu trabajo en otros aspectos, como por ejemplo lo que se vio en el Chopo, fue impresionante, de personas que hicieron danza, música, hasta moda, o sea, como que fue algo que se fue ampliando, ¿no? Influenciando a las personas. No sé si nos podrías comentar, yo lo supe, pero no sé mucho. Gracias, perdón. No tengo súper claro luego qué piensan muchas personas de lo que yo hago como una sola respuesta, así como, esto me... No sé, creo que sí hay como cierto tipo de obra que luego responde muy, o específicamente como las cosas que el público puede preguntarle a esa obra, ¿no? Y aquí el programa público del Museo del Chopo, que en ese momento diseñó Ignacio Pla, a mí lo que se me hizo interesante también fue como dejar ir, como que antes yo sentía que yo conocía bien, eso es algo interesante que decir, y voy a usar de excusa un poco esa pregunta para responder lo que antes yo pensaba que conocía bien mi obra, y yo ya no estoy tan seguro, y entonces cuando veo a personas como contestar, o sea, como, no, vamos a hacer una puesta en escena, ¿no? Y yo les digo, va, y me dicen, pero tú, ¿cómo piensas que...? Y yo digo, no sé nada de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces siento que, por ejemplo, lo que pasó allí, que tenía que ver, que tenía un approach crítico también, porque hay partes del proyecto que son inspiradoras como quizás para mí, ¿no? Y si yo me inspiro, espero como poder hacer que alguien las encuentre como importantes, pero había partes críticas como que vi que en su danza o en la música, ¿no? Partes que quizás como en la relación al agua, ¿no? A lo absurdo que quizás es como tener un cuerpo de agua gigante, pero al mismo tiempo hablar de albercas sin agua. También me gustaba que tenían una parte, al final de la puesta en escena, por ejemplo, morían, ¿no? Se ahogaban en nada, o sea, era una cosa muy dura, y se ahogaban como pueden con un traje de buzo puestas. Entonces era como no sé, una cosa dura que se me hizo interesante. Y ese tipo de respuestas, digo, como si es cierto. O sea, si alguien quisiera ver esto como de un lado, como de ¿qué rayos estamos haciendo sumergiendo lonas en una alberca? Es una lectura importante también, ¿no? Pero al mismo tiempo la idea como de no es, o sea, la probabilidad de que esto tenga una función que a todos nos sirva es muy baja, ¿no? Entonces, trabajar con probabilidades bajas es algo también que se me hace muy interesante, que el arte o sea, yo tengo que hacerlo, tengo que hacer como algo que sea divertido, que quizás no vaya a ser total y completamente como, no sé, como la plenitud de la experiencia que todo el mundo podría compartir. Yo siento que esas respuestas a mí me gustaron por eso, porque yo no tuve ningún control, como que Ignacio las puso frente a la mesa y vi que artistas veían mi trabajo como, quizás gente pensaba que yo era muy serio, como muy conceptual o algo así, y entonces, no sé, y otras personas pensaban como que no, que era algo como del circo, y era como con uno de mis estudiantes tengo estas discusiones como sobre Tim Burton, y entonces pensamos mucho como los circos y cosas así, no sé, las lonas con otras personas, ¿no? Y entonces a mí se me hace importante que eso tiene que pasar siempre, ¿no? Con los iconos es raro, ¿no? Cuando quiero como... Pero también la expectativa es que eso ocurra, que no todo el mundo tenga la lectura de Garfield como arte y ya, no sé.
No sé si... Muy bien. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. No sé, siento que en tu obra más reciente hay como más referencias a las cosas que te gustaban de niño. Que, o sea, te conozco hace un chingo, creo que al principio no había tanto eso como ahora. ¿Crees que sea como algo que tiene que ver con tu edad y como reflexionar con lo, o sea, yo me siento igual, o sea, con la edad empiezas a pensar en lo que te ha influenciado durante tu vida y empiezas a como a recordar cosas del pasado, o es porque como maestro estás como en contacto con la juventud y te llama la atención como ese tipo de cosas. Creo que esa es una muy buena pregunta y ahora estoy dependiendo de mi respuesta, corten o no esta sección del video, pero sí hay como un... porque sí hay una cosa, o sea, hablando de lo que habla del Señor de los Anillos, sí hay algo que se tiene que poner en juego como en tales referencias que, o sea, algunos, no sé, generaciones más arriba, mis propias profesoras y profesores hubieran visto como para abajo, y yo también entendía así el arte un rato, como para abajo lo que pueda convertirse en irónico, o lo que pueda convertirse en... Hoy en día hay una discusión creo que muy importante sobre la nostalgia, ¿no? Que yo siento que nuestra propia generación la tenemos como en un punto, y sí hay razones de peso como para desconfiar de la nostalgia, porque sí nos hace sospechar como de, justo como de la edad, como eso es por tu edad, será como por algún tipo de, como de llegar, ¿no? A una crisis de una edad en donde uno va a los lugares donde fue feliz, o algo así, que creo que es totalmente válido, si eso puede pasar. Pero también hay algo en donde, y esto suena súper raro porque es algo que hace la nostalgia, y es como que la nostalgia, aunque sea muy compartida, se suele sentir como algo que todavía es inexplorado. Y eso se me hace bizarro, o sea, y siento que así me ha pasado últimamente, como que es, bueno, el mundo ya sabe todo lo que hay que saber del Señor de los Anillos, pero para mí no hay suficiente arte del Señor de los Anillos, o sea, es como que algo así. Y eso es como lo que ocurre, y yo digo, bueno, eso no sé si debería pasar o no, pero cuando llego a esa pregunta de si debería pasar o no, entonces digo, no, entonces yo voy a hacer que pase y ver qué pasa, si tiene un sentido o no. Creo que lo de ser profesor y estar en contacto con otras generaciones, o sea, las generaciones que a mí me ha tocado trabajar con ellas muy recientemente, sí me hace súper interesante la idea de la nostalgia que tienen, que, o sea, yo sí siento que estoy citando un mundo que, pues en palabras de muchas personas de nuestra propiedad, ya no existe, ¿no? O ya es muy diferente, pero esa misma sensación se puede llegar a sentir de cosas muy inmediatas, ¿no? Y yo no sé si es como porque se tenga que forzar eso, pero sí siento que compartimos ese tipo de cosas, yo y luego hay personas a las que les doy clase y me sorprendo de eso, así como de, ya hay todo el gran auge del lore, ¿no? De que todo tiene ya un lore y quiero saber más lore, y tengo estudiantes que se la viven buscando lore de cosas, y yo digo, como, pues ese videojuego salió hace como 6 años, ¿cómo puedes estar obsesionado con su lore, ¿no? Así como el lore, los 50 décadas de Tolkien o no sé qué, ¿no? Y es como, no es cierto, no hay ninguna diferencia en la... O bueno, sí, probablemente sí la hay, pero yo no la sé bien, ¿no? Y entonces, esa sí siento que sí tiene más bien te diría que todas tus preguntas que sí son un poco como sí, ¿no? O sea, sí algo de la edad que empieza uno a decir, esto cambió mi manera de ver el mundo y quiero hacerle cierto tipo, creo que me falta buscarle. Y por otro lado, sí es como de, wow, qué interesante que estas personas no parecen tener ese candado y nada más quieren como buscar más y más información sobre esa cosa que les encantó en la infancia, ¿no? No sé si... Hola Cristian, buenas noches. Gracias por recibirnos. Buenas noches, Aldo. Esto más que una duda, una pregunta, es un reconocimiento. Yo creo que la primera vez que te conocí o que tengo una memoria de haber pasado tiempo contigo, o un espacio, un momento, tiene más de 20 años. Y nunca hemos sido tan íntimos en un aspecto de hablar a profundidad en las cosas, pero si te fijas, hablamos diario. O sea, diario tenemos una interacción. Y yo veo la vida de otra forma, muy diferente a ti. Y siempre para mí fue un enigma
o ha sido un enigma entender cómo piensas. Y hoy a través de esta presentación, digo un poquito tarde, 20 minutos tarde, hoy entendí muchas cosas sobre cómo piensas y todo esto me gustó mucho, me resultó bello de alguna forma y refleja completamente lo que es tu personalidad, y creo que eres una, además de un gran artista, una excelente persona y un muy buen amigo, porque eres un amigo que es sincero, desde dices las cosas como las piensas y sin temor a equivocar. Muchas gracias, o sea, muchas gracias por... A ver, yo no sé nada de esto, Pues gracias a ti. Conozco a Cristian en un día a día. No voy a decir nada más. Muchas gracias por venir. Nada más, sí me da mucho gusto que has venido. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por acompañarnos, Sara Cristian. Igual tengo un pequeño anuncio parroquial. Los estudiantes de la generación 2026, como parte de su programa, se van a un viaje a Nueva York en colaboración con el CIAC y están teniendo una rifa de obras de ellos y de otros estudiantes del PES que se va a rifar. Son 70 premios, todos ganan y se rifa el sábado, entonces tenemos como códigos QR por si alguien quiere participar. Pero bueno, gracias por venir. Muchas gracias.